Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Historia Medieval. Llevaba ya un tiempo sin subir un vídeo y hoy estamos de vuelta con un personaje llamado Zuhair. Zuhair al-Amiri es un esclavón que va a ser régulo de Almería y pertenece a esa élite cordobesa de los Fata, que tuvieron tanta importancia en la época del califato, sobre todo en la época de la dinastía Amiri, de la dinastía creada por Almanzor y continuada por sus hijos, ¿no? Este personaje, su origen es bastante desconocido, pero podemos colocarlo en Europa oriental, digamos en Europa del Este. Es uno de esos esclavos comprados por el califato y adestrados para ejercer diversas funciones en la administración, ya sean funciones de tipo de un kutab, de tipo consejero, de tipo administrador o cargos militares. En este caso, Zuhair, por lo que se ve, pertenecía a esa rama militar, digamos, de los Fata, y va a ser un personaje importante en esta época de las taifas, ¿no? En su caso sabemos que varios esclavones, no todos, eran castrados, por lo tanto no podían tener descendencia. Es el caso de Jairán, por lo que se ve, también es el caso de Zuhair, y no es el caso de Muyadid de Denia, que va a ser el único gobernante esclavón que va a crear una dinastía, ¿no? El caso de los mamelucos también es bastante conocido en Oriente, su origen, digamos, su primer, el creador, digamos, del linaje va a ser una persona de origen esclavón, digamos, de este tipo similar al que tenemos en la península ibérica. Hay casos en los que no son castrados, hay casos en los que sí. En este caso Zuhair, en las crónicas no sabemos, tampoco no tenemos mucha información de la época del califato, sí que tenemos ya información de la época posterior, o de la época después, posterior al levantamiento de Córdoba de 1009, la pérdida de poder de la dinastía Miri y esas guerras civiles que van a desembocar en la fitna, el proceso de fitna, de desintegración del califato. Sabemos que Zuhair era un personaje bastante prestigioso dentro de los Saqaliba, estos Saqaliba de origen esclavón, y gracias a ese apoyo, de ese prestigio que va a tener, pues va a tener la oportunidad de ser gobernante posteriormente, ¿no? Las primeras apariciones de Zuhair siempre van a ir ligadas a Jairán al-Amiri, la al-Amiri siempre porque pertenecían a esa aristocracia o a ese grupo de administradores, de funcionarios de Almanzor, precisamente, ¿no? Al-Amiri son de los descendientes de Almanzor, en este caso, digamos, de su administración, ¿no? Eso, las primeras apariciones van a estar ligadas a Jairán. Jairán fue gobernante de Almería y también de Murcia. Al principio consiguió el gobierno de Murcia. En el caso de Jairán, que es diferente al caso de Muyadid de Denia, ya Malik, el hijo de Almanzor, ya le había dado esos territorios antes de ese levantamiento y esa pérdida de poder y esa guerra civil. En este caso, Jairán se lo va a tener que ganar con el apoyo de los Saqaliba, esos diferentes territorios. Y va a contar con el apoyo de Zuhair, ¿no? Al principio. Tenemos a Zuhair aliado y de Jairán. Por cierto, no se sabe la relación que tenían Jairán y Zuhair. Se cree que podrían haber sido hermanos. Pero lo que es cierto es que la relación era bastante fuerte y ya que Jairán, el sucesor de Jairán, va a ser Zuhair, y no solo por eso, sino que cuando Jairán conquista Almería, el gobierno de la ciudad de Murcia recaerá en manos de Zuhair.
Bueno, Zuhair, bueno, en este proceso de fitna va a estar a favor de, al principio, junto con Jairán, de los califas omeyas, del lado omeya, digamos, y al principio pues van a combatir al lado y a favor de Gisán II entre los años 1013 y 1014 para establecer el poder, por lo que sepa, pero bueno, por lo que se ve que, o sea, Gisán II por aquel entonces ya estaba había sido asesinado, porque se ve en el 1013, ¿no? Y esa curiosa incursión de Jairán para, bueno, intentar establecer en el poder de Córdoba, del califato, a Gisán II ya fallecido por aquel entonces, ¿no? Aparecen monedas en Almería, ciudad gobernada por Jairán, y donde Zuhair, pues también está, ¿no? Pues van a aparecer monedas con el nombre de Gisán II, ¿no? Bueno, en el año 1014 es cuando Zuhair va a conseguir su primera tenencia, digamos, en su primer gobierno. Va a ser Murcia. En el 1014, cuando Jairán conquiste Almería a manos de Aflá, ya hemos hablado de Aflá en el primer vídeo, ese personaje al que va a vencer Jairán y bueno, va a matarlo y a toda su familia, ¿no? Y va a conseguir ese poder y bueno, relegará sus poderes Jairán a Zuhair, ¿no? Posteriormente, cuando se establezca en Córdoba la dinastía de los Hamudit, de origen bereber, nuevos bereberes venidos del norte de África, bueno, pues estos Sacaliba van a estar en contra de estos bereberes, ¿no? Bueno, a estar a favor, ya sea de descendientes de Almanzor, en los Amirí, ya que, bueno, les deben prácticamente todo su poder con esa, ya que, bueno, pues los compraron como esclavos, les dieron libertades y altos cargos, ¿no? Y también a favor de distintos candidatos omeyas, siempre en contra de estos bereberes nuevos, ¿no? Ya que, pues bueno, ellos no pertenecían o no habían pertenecido a esa clientela, digamos, ¿no? Y bueno, entre ellos está, por ejemplo, el califa Al-Mutarda en el 1018. Todas estas incursiones, todas estas ayudas militares, incursiones en la política califal, digamos, bueno, van a ser instigadas por Jairán y Zuhair, por ahora, no va a discernir de las políticas de Jairán, ¿no? Y bueno, va a seguir su palabra, digamos, ¿no? Luego, posteriormente, también apoyarán a un nieto de Almanzor, Muhammad al-Mutasim, en el poder en el año 1022. También sabemos que mientras estuvieron en el poder los califas Hamudit, sobre todo en el caso de Al-Qasim, van a intentar bueno, atraerse a su lado a diferentes miembros bueno, de esa clientela sacaliba, de esos sacaliba, de ese grupo de los sacaliba. Y bueno, y entre ellos, y especialmente, van a estar Jairán y Zuhair, ¿no? Bueno, va a intentar convencerles, no va a tener mucho éxito realmente porque no le van a hacer mucho caso y además el Al-Qasim va a ser sustituido al poco tiempo bueno, por ese grupo bereber que apoyaba a los Hamid y van a poner a su sobrino Yahya. Por lo tanto, bueno, después bueno, de esas intentonas para poder establecer en el poder a diferentes pretendientes, omeyas o amiris, y bueno, viendo que ya el poder del califato es prácticamente inexistente, que está destruido, y que, bueno, hay diversos grupos que se enfrentan para obtener ese pequeño poder que aún ostenta, un poder más simbólico ya, más que nada, pues bueno, van a dejar de intervenir ya en las políticas califales, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, a partir de ahora, Zuhair, bueno, en el caso de Zuhair, bueno, sí que no va a participar más. En el caso de Jairán,
bueno, va a mantener sus intervenciones unos años más, hasta el año 1026, pero bueno, poco más. De Zuhair no tenemos noticias de mayores intervenciones. Posteriormente tenemos a Zuhair vinculado con esos bereberes nuevos. Ya es el caso de los ciríes, de Granada, el caso de los Birzail, los Banu Birzail de Carmona. Y se va a apoyar bastante en esos bereberes a la hora de su gobierno. Su gobierno empieza en el año 1028, cuando Jairán va a morir. Zuhair va a ser su sucesor directo, pero bueno, va a tener problemas a la hora de la sucesión, ya que Musayyam de Orihuela va a intentar arrebatarle el poder. Ya sabemos que Jairán estaba castrado, no podía tener descendencia, entonces al no poder tener descendencia, iba a recaer su descendencia, al su sucesor iba a caer de esos esclavones, de esos sacaliba que estaban de su parte. No sabemos si Zuhair es su hermano, pero tenía una relación bastante estrecha y iba a recaer en Zuhair. También Musayyam de Orihuela va a intentar conseguir esa zona, va a intentar legitimarse como sucesor de Jairán, y entonces Zuhair va a tener problemas con él hasta que le venza en una batalla y destierre todas las posibilidades de Musayyam de Orihuela para conseguir el gobierno de Almería, ¿no? Entonces, por lo tanto, Jairán, Zuhair en este caso, iba a conseguir los gobiernos de Almería, de Murcia y de unas ciudades más, ¿no? En esta época, tenemos que si Jairán había reformado esas murallas que están en Almería, ¿no? Y que ya habían sido creadas en época merí, pues en el caso de Zuhair vamos a tener que va a crear o va a aumentar, ¿no? Una construcción de la mezquita Al-Hama, la mezquita principal de Almería, y que en las fuentes de la época pues es una obra de bastante importancia, ¿no? Pero va a reformar, va a ampliar, digamos, esa mezquita Al-Hama de Almería, ¿no? Posteriormente, cuando consiga el gobierno de Almería, va a tener que ceder el gobierno de Murcia a algún subordinado, ¿no? Y ahí va a poner a dos en el gobierno. O sea, va a haber una cogobernanza al principio en el gobierno de Murcia de una serie de aristócratas locales, ¿no? Uno de ellos es Ibn al-Hab y el otro es Ibn Tahir, ¿no? Ibn Tahir, va a ser el que al final consiga ese gobierno de Murcia y va a ser pues el primero de los Banu Tahir de Murcia que van a obtener un poder autónomo, no casi independiente, pero sabemos que no le emitieron moneda alguna también y tal. Sabemos que va a haber un conflicto entre esos dos para ver quién consigue ese poder. Ya sabemos que cuando hay triunviratos o en este caso una cogobernanza entre dos candidatos, pues siempre van a pugnar por obtener el poder. Va a haber un conflicto entre ellos. Sin al-Hab va a acudir a Muyadid de Denia para buscar ayuda para conseguir ese gobierno de Murcia y vencer a su contrincante, digamos. Y Ibn Tahir pues va a llamar a Zuhair precisamente, ¿no? Y pues al final venció Zuhair en este conflicto, llegó a Murcia antes, se encarceló a Ain al-Hatab y quedó así Ibn Tahir como único gobernador de Murcia, ¿no? Y de la Cora o de los alrededores, ¿no? Siempre, subordinado siempre a Zuhair, ¿no? Ya que, el poder provenía de Zuhair. Por lo tanto, Zuhair se va a hacer con un poder bastante importante, va a conseguir un territorio bastante extenso y entre ellos se van a incluir pues eso, Almería, Murcia, Alcira, Játiva
y bueno, en la zona del Levante hasta la zona de Alicante y Lorca. Va a conseguir Játiva por parte de, bueno, de sus mismos pobladores, digamos, ¿no? De esa propia élite de Játiva, y el Zuhair bueno, pues para llevarse bien con uno de sus aliados, digamos, o coaligados, llamado Abdulaziz, el rey de Valencia, recién establecido allí, era nieto de Almanzor, y como nieto de Almanzor, bueno, pues estos esclavones sentían que era, digamos, como su líder simbólico, su protector, digamos, ya que habían sido la clientela de los amiríes durante muchos años y, bueno, le debían parte de su poder a esa dinastía de los amirí, precisamente, ¿no? Y bueno, posteriormente Zuhair va a establecer alianzas, como ya he dicho, con los bereberes, va a tener alianzas con, sobre todo, la Taifa de Granada. Y bueno, vamos a tener alianzas entre la Taifa de Granada, Carmona, Zuhair también. Y bueno, por ejemplo, en el año 1035 tenemos que un pretendiente Hamudí, que pretendía todavía establecer ese califato Hamudí, llamado Idris, pues va a ser apoyado por Zuhair, aparte de por Jabús, Jabús de la familia de los Tiries. Y bueno, van a tener algún conflicto con la taifa de Sevilla. Y bueno, pues al principio vencerán en esos conflictos tanto Zuhair como esa coalición, ¿no?, de bereberes, y Zuhair vencerán a la taifa de Sevilla, más que nada porque la taifa de Sevilla va a tener problemas a la hora de reclutar levas, ya que esos sistemas de Junts iban a funcionar poco, la población local no tenía demasiado conocimiento militar, y bueno, va a contratar varios mercenarios bereberes que, bueno, pues al enfrentarse con otros bereberes se van a huir del lado de la taifa de Sevilla. Posteriormente, junto con esa coalición bueno, de la taifa de Granada, que tenía con esa taifa de Granada, pues va a ocupar, por un breve periodo de tiempo, va a ocupar Córdoba, ya que pretendía Gisán II establecer, bueno, Gisán II no, bueno, pretendía los gobernantes de Abadid, de la taifa de Sevilla, pretendían establecer a Gisán II como legítimo califa, sabiendo que, bueno, Gisán II estaba muerto, el falso Gisán II, que se llama. Y pues ahí, bueno, va a haber una serie de conflictos en las que, bueno, tanto Jabús, posteriormente Badis ya, Ben Jabús y Zuhair, bueno, serán aliados y, bueno, van a ir contra esa taifa sevillana y ese poder que quería ejercer la taifa sevillana sobre Córdoba y sobre una parte, sobre todo la extensión del Andalus, o sobre todo esa zona, legitimando su poder en ese falso califa, ¿no? Bueno, posteriormente sabemos que esa alianza con Badis Ben Jabús y con la taifa de Granada, que había sido tan fructífera, ¿no?, y que había conseguido varias victorias militares contra la taifa de Sevilla, había reducido esas aspiraciones ambiciosas de la taifa de Sevilla y expansionistas por el momento, eso también hay que decirlo, pues sabemos que esa alianza se va a romper. En el libro de Abdalá, de las memorias de Abdalá, tenemos que nos dicen que Badis había aliado con los Banu Birzail. Sabemos que bueno, los ziríes son sinayas, de la tribu de los sinayas, o de la parte de la tribu, bueno, de un grupo tribal, digamos, y sabemos que los bereberes birzailes son zanatas. Sabemos que se llevan bastante bien, sabemos que unos como los simayas eran en el siglo X más partidarios de los fatimíes, y los zanata de los omeya, entraban de esa clientela. Sabemos que estaban enfrentados, sabemos que se llevaban bastante mal, y por lo que se ve en el libro de Abdalá nos dicen que había habido una alianza entre Badis y los gobernantes Banu Birzaires de Carmona, y que Zuhair no lo podía permitir. Sin embargo, parece que esa información ha sido alterada y bueno, en las demás crónicas
pues lo que aparece era que Zuhair tenía una alianza con los Banu Birzaires. Tenía una alianza con los Banu Birzaires, que eran a su vez enemigos de Badis, ¿no? Entonces eso a Badis no le gustó demasiado, le envió una carta a Zuhair pidiéndole explicaciones acerca de por qué, ¿no? De por qué había establecido esa alianza y que, bueno, que tenía que romperla. Entonces Zuhair, hombre impulsivo, por lo que se ve, y bueno, no le ponían como un hombre muy sabio, también, sí que tenía buenos kutab, buenos tanto aliados Saqaliba, o sea, clientela Saqaliba, tanto buenos consejeros, ¿no? Sobre todo su consejero principal, ahora mismo, cuyo nombre no sé, no lo recuerdo, pero creo que era Inamat. Eso es, Inamat, Ahmad, va a ser, bueno, su katib principal y va a ser, bueno, su mano derecha, digamos, por así decirlo, ¿no? Como su yabib, más o menos, sí, bueno, va a ser un hombre bastante inteligente, ¿no? Y, bueno, va a hacer que bueno, el gobierno de Zuhair sea bastante prestigioso, prestigioso, digamos, ¿no? Con esa toda aura que tendrá su gobierno también de cultura, llena de poetas atraídos a su corte. También será importante, ¿no? Viendo esa situación, ¿no? Esa carta de Badis, esa carta que le había enviado Badis, pues va a montar en cólera a Zuhair y va a ir, sin el permiso de Badis, va a entrar en el reino de Granada para reunirse con él. Va a llevar a su ejército consigo, Zuhair, y bueno, va a haber una reunión entre Badis y Zuhair, de la que, saldrán bastante cabreados los dos, no será una reunión fructífera, tendrán bastantes desavenencias entre ellos y, cuando se vaya Zuhair, Badis, sabe que va a haber un conflicto entre ellos, ¿no? Que quizás Zuhair le ataque en un futuro inmediato, ¿no? Y por lo tanto, Badis va a reunir a todas sus tropas y va a ir a por Zuhair mientras Zuhair volvía a Almería. Y les van a pillar en un sitio llamado Al-Fund. Y va a haber una batalla entre ellos dos, de la que vencerá Badis Ben Jabús. Por lo que se ve, tenemos a Zuhair, que era esclavón. Hay que tener en cuenta que era ajeno tanto para la población andalusí como para aquellos bereberes o aquellos mercenarios norteafricanos, ¿no? Y por lo tanto, en plena batalla, 500 soldados norteafricanos que tenían, ya pueden ser lo más seguro de origen bereber, a luchar contra otros bereberes, desertaron y no pretendieron entablar batalla frente a ellos. Y ello conllevó que una merma, por supuesto, en el ejército de Zuhair, ya que solamente los esclavones no valían para defender, construir un ejército entero, efectivamente, y 500 soldados eran bastantes, bereberes, por supuesto, supongo que mercenarios contratados por Zuhair, aparte de la población andalusí, supongo que también habría algunos reclutamientos, aunque ya sabéis que los andalusíes no tenían unas dotes militares muy buenas, según las crónicas, y perdió estrepitosamente. Zuhair murió en la batalla. Su katib Ahmad, su principal consejero, enemigo de Samuel Ibn Agrela, que era el consejero principal de Badis Ben Jabús, un judío, por supuesto, un judío sefardí de Granada. Va a ser su enemigo más su adversario. Total, van a tener una serie de desavenencias entre ellos. Los dos van a ser bastante ambiciosos, ambicionaban monopolizar, digamos, el consejo de ambos emires, cosa que consiguieron y pretendían extenderse el dominio, extender sus tenencias dentro de sus reinos y sus recursos, digamos, su hacienda, ¿no?
Y bueno, van a ser adversarios y bueno, Samuel y Nagrela pues bueno, cuando Zuhair esté muerto, va a coger a todos los esclavones, aquellos que eran leales, soldados leales, consejeros leales a Zuhair, y los van a coger y en la mayoría los van a ejecutar. En el caso del Khatib Ahmad lo van a ejecutar. Ya os digo, bueno, por ir en contra, por lo que se ve de Badis, pero también, bueno, ahí va a meter un poco de baza Samuel y Nagrela, ya que era su adversario más importante. Posteriormente, Zuhair, bueno, morirá sin descendencia, por supuesto, al estar castrado. Y los pobladores, los aristócratas de Almería, siendo la familia más importante los Banu Ramimi, bueno, le van a pedir a Abdulrashid de Valencia que actúe, bueno, de protector, digamos, de esa zona y, bueno, le van a dar el gobierno el gobierno de la zona se lo van a dar a Abdulrashid, que lo mantendrá durante unos años hasta 1042. Y bueno, eso ya es otra historia. Aquí tenemos un régulo esclavón Zuhair, un régulo, bueno, bastante importante. Va a tener una influencia en el califato y luego, bueno, va a hacer su propio gobierno, ¿no? Como tenemos ahí, bueno, va a hacer esas construcciones de esa mezquita al-Jama. Y bueno, tenemos un personaje bastante peculiar de la época, que va a gobernar con esas alianzas con las taifas bereberes, y luego el conflicto con Badis pues era su final. Tuvo un enorme poder, tuvo un poder bastante importante, logró tener bajo su mando una zona bastante extensa del Levante. Y bueno, uno de sus grandes problemas es que no supo establecer su poder establecer y asentar ese poder en la zona que gobernaba. Tuvo problemas de control en la zona de Murcia, dado que había familias importantes que estaban a favor de estar bajo el gobierno de Muyadid de Denia. Luego, bueno, la demasiada importancia de los Banu Tahir, también en el gobierno de la ciudad de Murcia. Y bueno, también tenemos que, bueno, eran los esclavones, aunque militares, funcionarios, gente valiosa. Sabemos que, bueno, eran una minoría, ¿no? Eran quizás cientos, quizás decenas, ¿no? Que habrían en el territorio de Zuhair, y por lo tanto, bueno, pues Zuhair no dejaba de ser un personaje extranjero, ¿no? Para la población andalusí, pero también para la población bereber nueva, ¿no? Población bereber nueva para los contingentes bereberes nuevos, norteafricanos, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, no tuvo o no pudo afincar demasiado su poder, ¿no? Y bueno, esa diferencia, digamos, étnica que tenía Zuhair respecto a los demás hizo, pues bueno, que en el campo de batalla, aparte de esos esclavones, de esa población ínfima o pequeña, andalusí, reclutada, pues bueno, podía contar con mercenarios, pero esos mercenarios, pues al ser en su mayoría bereberes, pues no iban a enfrentarse contra bereberes, y eso fue su final. Y bueno, esta ha sido la historia de Zuhair. Bueno, un personaje bastante peculiar, esclavón, siguiendo los pasos de Hairán, su primera época, no sabemos si eran hermanos. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta otro vídeo. للهمام الغالبين نسبي من بني الأخير